expect them. I just wanna know what your truth is. Will you be the one to break me out of this? I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Habla. Habla, por favor. Muy buenas noches para todos. Los saludamos nuevamente en esta actividad académica. Hoy damos la bienvenida desde el servicio al servicio de a quien se une a estas jornadas académicas para fortalecer los procesos asistenciales y académicos en el marco de la relación docencia-servicio. Con nosotros nos acompaña esta noche la doctora Alexandra Monroy, es médica cirujana de la Universidad Pedagógica de Colombia, especialista en pediatría del Rosario, subespecialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario, especialista en ultrasonografía crítica pediátrica, especialista en e intensiva del Hospital Universitario San de Tunja de la Clínica de Country. Le damos la bienvenida, doctora Alexandra, y también le damos la bienvenida a la doctora Joana Araque, quien es la coordinadora del servicio de pediatría y quien se sumó a estas jornadas académicas para fortalecer los de hospital universitario, pues en los que nos encontramos. Bienvenidas y le doy. Muchas gracias. Buenas noches. Damos la bienvenida a todos los participantes y como dice la doctora Bolena, desde el servicio de pediatría nos vinculamos durante este mes para continuar con nuestra formación académica. Hoy agradecer a la doctora Alexandra Monroy por su charla y por el aporte que nos va a brindar el día de hoy. Bienvenidos a todos. Rosario, especialista en nuestra formación académica. Muy buenas noches. Pues quiero agradecer la oportunidad al hospital y a Joana. Y la idea es poder revisar un tema de suma importancia para todo el equipo de pediatría, teniendo en cuenta la alta afluencia de pacientes politraumatizados en nuestra institución. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar del trauma en pediatría? En general es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año. Causan discapacidades importantes y obviamente por tratarse de una lesión ocasionada a edades tan tempranas, pues es una discapacidad que va a generar muy altos costos en el sistema de salud
y obviamente muy altos costos emocionales para las familias. Esto es una cosa que hay que tener muy presente porque pues es importante revalorar o evaluar más bien qué clase de pacientes entregamos a los papás, ¿no? Sus costos de cuidado implican el desgaste del cuidador, implica el cambio de todas las rutinas. Entonces, en general podemos decir que el trauma no es la lesión que más, o el trauma es obviamente la lesión que daña, pero el trauma en sí, las lesiones ocasionadas por el trauma no son las que matan. En general lo que ocasiona el daño, desafortunadamente, son las fallas en el abordaje secuencial de los pacientes. En general, un paciente politraumatizado niño tiene connotaciones diferentes y los mecanismos de trauma son diferentes. Cuando vemos un paciente adulto estamos acostumbrados a que si le atropelló un carro, pues la lesión es en las piernas. Para los niños esto obviamente no va así porque un niño a la altura la lesión es a su tórax, a su cabeza, a su abdomen, dependiendo su edad. Cuando caen de cierta altura, en general los adultos tienen la característica o la facilidad de caer de pie o de poner sus manos. Para los niños esta no es una posibilidad tan sencilla, protegerse no es tan fácil. Entonces, en general tienen más lesiones de la cabeza. Desafortunadamente, los cuidados que se tienen cuando van en un vehículo tampoco se tienen en cuenta como debería ser. No siempre tenemos la precaución y la disciplina y el juicio de colocarle a los niños el cinturón de seguridad. Porque pues los niños van dormidos, porque los niños se cansan, porque los niños se duermen. Cuando van en una bicicleta, como están aprendiendo, entonces no se van a golpear, no les colocamos casco. Entonces esto obviamente hace que las lesiones que los niños sufren sean totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hace diferente a los niños de los adultos? En general no es la anatomía, es el impacto clínico del trauma. Entonces, vuelvo y les menciono, la mayor causa de muerte o de lesiones permanentes es el trauma. ¿Y por qué la cabeza en general es lo que más sufre? Como vemos esta relación, la cabeza proporcionalmente con el cuerpo es mucho más grande. Los músculos del cuello de la columna cervical en general son más débiles, así que tienen más riesgo de sufrir lesiones de la columna cervical. Los niños tienen pobres evidencias externas de trauma. Casi nunca nos damos cuenta cuando están lesionados, cuando tienen un trauma de abdomen. Perdón, está pasando. No nos damos cuenta cuando tienen unas lesiones de abdomen, no nos estamos dando cuenta cuando no hacen fracturas costales en la mayoría de los casos. Entonces esto obviamente dificulta la evaluación y el prever que como no tienen lesiones externas puedan tener lesiones de sus órganos internos. El trauma craneoencefálico en general, como les mencionaba, es la mayor causa de muerte y de lesiones permanentes. Produce más discapacidad que cualquier otro tipo de lesiones. Ya les mencionaba, la mayor proporción de la cabeza, cuerpo. En general, los huesos del cráneo son mucho más delgados, así que puede ocurrir un trauma craneoencefálico sin evidencia externa de fractura, y esto es muy importante. Hay una característica importante en los niños que no tenemos en cuenta, y es que el impacto en la cabeza es mucho más directo hacia la masa encefálica debido a que los niños hasta los 7, 8 años no tienen aireación completa de los senos paranasales, del seno frontal, y eso hace que el impacto sea directo sobre la masa encefálica. Los músculos del cuello son mucho más débiles, como mencionaba, así que son más susceptibles a sufrir lesiones axonales difusas, y esto con todo lo que conlleva toda la discapacidad. En general, los niños sufren conmociones cerebrales como los adultos
y tienen una recuperación mucho más rápido y por esto también hay que pues favorecer su reingreso a su vida normal. Entonces hay que tempranamente estimularlos, que hagan actividades manuales y eso hace que se recuperen rápidamente. Siguiente. El trauma de tórax es la segunda causa de muerte. ¿Y por qué es tan severa? Porque uno diría, el trauma de tórax, pues en general la mayoría de las lesiones son el neumotórax, el hemotórax, que en general son lesiones que uno podría o son susceptibles a un manejo fácil y rápido. La diferencia o la desventaja o el problema es que, como les menciono, los niños tienen poca evidencia externa de trauma. La pared del tórax es muy flexible, así que no hacen fracturas costales de rutina. El mediastino es mucho más móvil. Entonces, obviamente, tenemos que empezar a recurrir o a encontrar formas de hacer un diagnóstico temprano de estas lesiones que pueden llegar a ser mortales y que requieren una intervención temprana. En general, entonces, pues aquí mencionamos el neumotórax, el hemotórax, y hay que recordar que existe la ecografía de tórax. Más adelante vamos a mencionar un poco algo de ecografía. El trauma de abdomen, otra lesión grave, y tiene otra connotación especial en los niños. ¿Cuál es? Que su abdomen está muchísimo más expuesto, todos sus órganos intraabdominales al exterior que en los adultos. ¿Esto por qué? Porque la caja torácica en general es mucho más corta, la pelvis es mucho más pequeña, así que las lesiones, por ejemplo, de vejiga, que en los adultos no es frecuente a menos que exista una fractura de pelvis, en los niños sí se pueden ver sin que exista fractura de pelvis, porque la vejiga puede quedar por encima de la pelvis. El hígado está muy expuesto, entonces obviamente esto va a hacer que todos los órganos sean de fácil acceso para un trauma. Los mecanismos de desaceleración también es un mecanismo que nos ocasiona muchas lesiones porque los ilios y en general la grasa intraabdominal es poca y los ilios hacen que sean más móviles y por esto se pueden desgarrar los vasos y producirse lesiones a nivel de los ilios hepático, esplénico y producir lesiones importantes. Una de las diferencias anatómicas y fisiológicas, sobre todo más importante en los niños, es la capacidad de adaptación que estos tienen a la pérdida sanguínea. Mientras un adulto, como vemos en la gráfica de la derecha, cuando empieza a perder sangre y tiene una pérdida aproximadamente del 10% de su volemia, empieza a hacer una respuesta vagal y empieza a ocasionar taquicardia y rápidamente su tensión arterial se compromete. Entonces uno puede pensar que cuando un paciente está hipotenso es porque está empezando a sangrar. ¿Qué sucede diferente con los niños? Los niños desde el inicio hacen taquicardia. Aunque su volemia esté perdiéndose, pueden llegar hasta un 30% de pérdida de la volemia sin que su tensión arterial se comprometa. Esto es muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque perder el 30% de la volemia o esperar más bien a que un paciente haga hipotensión para considerar que tiene una lesión grave es muy peligroso porque ya ha perdido una volemia importante. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer la evaluación primaria, obviamente el trauma severo en la exsanguinación, hacer el secuencial de la reanimación, la vía aérea que esté permeable, mantenible, evaluar la respiración, la ventilación, que no tengamos patologías amenazantes en el tórax, la sed en circulación, que no haya un choque hemorrágico y obviamente evaluar el protocolo de circulación masiva. D, si no tenemos un déficit neurológico. Exponer obviamente a los pacientes. Y F, viene esta nueva letra que es involucrar a la familia y el FAST. Ya vuelvo y menciono ahorita. Entonces la familia es muy importante. Recordar que los niños lloran y se quejan solo a veces porque no tienen a su familia. Vamos a hacer un enfoque desde el ABC de la reanimación. Realmente creo que este es el momento en que más podemos
modificar la mortalidad de los pacientes. Entonces, la vía aérea. Entonces, la mayor causa de mortalidad en los niños por trauma es porque subestimamos el deterioro rápido de la vía aérea. Creemos que como está respirando tranquilo y está gritando y llorando, el paciente no se va a cansar o no tiene la vía aérea obstruida. La otra cosa que no hacemos es oxigenar al paciente. No siempre la saturación es la valoración adecuada del estado de oxigenación del paciente. El paciente puede estar saturando 95 y respira 60 por minuto y no va a dejar de saturar, y cuando te sature 40 ya va a ser muy complicado. La de atrás, por favor, qué pena. Entonces, la anterior. Entonces, ese es el otro asunto. Y la otra razón más importante, sobre todo en sitios obviamente donde no estamos acostumbrados a evaluar trauma, es la elección incorrecta del tamaño del tubo. Esto es muy importante porque pues desafortunadamente los adultos tienen una facilidad y es 6, 6,5, 7, 7,5, o sea, tienen unos tubos muy limitados. Nosotros tenemos una población que va desde 1 mes hasta los 18 años. Así que elegir el tubo de manera adecuada es muy importante, porque obviamente esto va a redundar en una adecuada ventilación del paciente. Aquí menciono una de las fórmulas que usamos para elegir el tubo con y sin neumotaponador. Hay que tener en cuenta que hay que evitar la hiperventilación, que se vuelve una costumbre, que se vuelve una forma de demostrar la ansiedad de terapia del médico, de quien esté oxigenando. Entonces no satura bien, entonces más, démosle más respiraciones, y esto en trauma craneoencefálico es contraproducente. Aquí hay la anterior sobre todo, para mencionar que hay una regla aquí para que la pueden consultar, que es en los dedos de la mano, 10 kilos, 15 kilos, 25 kilos, 20 kilos, 25 y 30, que son como los rangos más frecuentes de nuestros pacientes. Y ahí nos mencionan más o menos el peso aproximado, el tubo aproximado, y nos da una facilidad como para recordar qué podemos hacer. Siguiente. En cuanto a la V de ventilación, entonces, ¿qué tenemos como frecuente? La contusión pulmonar. Recuerden que no todo pues, es el neumotórax, no todo es el hemotórax, y hay pacientes que desafortunadamente no mejoran sus saturaciones o no mejora su mecánica ventilatoria y no encontramos la causa. Incluso podemos tener radiografías normales que después vamos a evidenciar con un TAC que se debe a una contusión pulmonar. Los niños en general tienen volúmenes corrientes más pequeños. El llanto, la ansiedad, el dolor aumenta el metabolismo de oxígeno, tienen una menor capacidad residual y en general los niños tienen tiempos de apnea mucho más cortos que son seguros. Entonces no podemos dejar como pues que está desaturado, que esperemos un momento, que tráigame, que alcánceme. No, solo cuando ya tenemos todo el equipo listo para intubar, tenemos que proceder a sedar y a relajar un paciente, porque la hipoxia también puede ocasionar una lesión secundaria en un cerebro que está obviamente en desarrollo. La C de circulación. Entonces, como les mencionaba, la tensión arterial se mantiene adecuada solo hasta que pierden cerca del 25 al 30% de la volemia. El primer signo de un choque hemorrágico o de un sangrado importante siempre va a ser la taquicardia. Pero la taquicardia obviamente es multicausal. Entonces hay que intentar disminuir cualquier otro distractor. Entonces hay que quitar el dolor, hay que dejarle a la mamá, si es posible, ¿no? Porque pues no siempre es posible. Y hay que intentar disminuir todos los distractores, todo lo que nos diga, bueno, ya no es taquicardia por esto, ya no es taquicardia por aquello. Entonces, bueno, puede ser que esté sangrando, evaluemos a ver y hagámosle un FAST. No hay que esperar que el paciente esté hipotenso para iniciar la reanimación. En general, tenemos el chance de obtener un acceso vascular tempranamente. Vuelvo e insisto, no hay que hacer más de 3 intentos, por favor, no hay que pincharlo 15 veces.
no más. Si no se pudo a la tercera vez, hay que intentar otra forma, un intraóseo. Si no se pudo, hay que llamar al cirujano que le intente una venodisección. Si no se pudo, llamamos al cirujano que le coloque un central, no sé, pero no nos podemos pasar el tiempo o más de 90 segundos otra vez intentando y otra vez, otro yelco, y entonces que llamen a la auxiliar que está arriba, y entonces que llamen, no, o sea, en reanimación, en 2 minutos se debe resolver el acceso vascular. ¿Listo? Y en la B, perdón, discapacidad, entonces hay que siempre evitar la hipotensión, vuelvo y repito, evitar la hipoxia, que es lo que más se asocia, además del trauma craneoencefálico, la hipoxia es lo que más se asocia a lesiones intracraneales. Y evitar la hipocapnia, que puede redundar también en lesión intracerebral. La lesión secundaria mata más que la primaria, así que no nos podemos conformar con que ABC está ventilando, tiene la circulación bien, y no evaluar otras causas que pueden ocasionar la muerte del paciente. Exposición. Siempre hay que buscar lesiones ocultas, y en los niños y especialmente en los lactantes, este es un tema importante que a veces lo obviamos y que no debe ser, y es prevenir la hipotermia. Los niños, por su alta superficie corporal con relación con su peso, tienen muchas pérdidas aumentadas de la temperatura, y pues los acostamos, la sala de reanimación está fría, los líquidos están fríos, y la hipotermia no es solamente, bueno, está frito, sí tiene 35, tiene 34 de temperatura. No, la hipotermia causa daño porque causa coagulopatía, y esto empeora la mortalidad del paciente. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta y hay que controlar en el momento de la reanimación de los pacientes. El FAST en pediatría, ¿sí sirve o no sirve? Claro, sí sirve, y es una cosa que tenemos que aprender a hacer. Cada vez más, yo he insistido últimamente que incluso desde las universidades en la formación de pregrado se debe dar la instrucción, aprender a hacer FAST. El FAST realmente son puntos específicos, hacer un FAST de tórax que hay que aprender a identificar si hay aire donde no debe haber, si hay líquido donde no debe haber, un hemotórax. Realmente no nos pide nada más, no tenemos que ver si hay neumonías, no tenemos que ver si tiene una masa, no tenemos que ver nada de eso. Hay que hacer una ventana subsifoidea, aprender a hacerla para ver si hay un taponamiento cardíaco, que también es una causa obviamente de mortalidad, y aprender a hacer un FAST de abdomen. Entonces, en el espacio de Morrison, en la gotera parietocólica, izquierda y derecha, el fondo de saco de Douglas, ver si hay líquido libre. Es lo único que nos permite ver. Y obviamente, ¿esto para qué nos sirve? En un paciente inestable, nos decide si el paciente requiere manejo quirúrgico urgente o no. ¿Cuándo nos sirve? Para descartar lesiones en un paciente estable. Entonces, el paciente está bien, entonces miremoslo aquí. No, porque desafortunadamente, pues nosotros no somos los especialistas en ecografía y no sabemos evaluar muchas lesiones secundarias. Entonces, ya de órganos sólidos, si tiene, por ejemplo, un trauma esplénico, alguna fractura, algún pequeño sangrado intraparenquimatoso, alguna lesión intraparenquimatosa renal, sí, son lesiones secundarias que hay que evaluar ya por un ojo experto como un radiólogo. Entonces, el FAST sirve para el paciente inestable y para tomar una decisión quirúrgica urgente, pero hay que aprender a hacerlo. La otra parte es las imágenes, el TAC. ¿Se hace, no se hace? ¿A quiénes se le hace? Pues en general, esta pregunta se la ha hecho mucha gente y hay estudios muy grandes, y el estudio PECAR, que es el que más nos ha aportado datos sobre a quiénes se le hace y a quiénes no se le hace. En general dice que pues las imágenes en trauma pediátrico los niños tienen mayor susceptibilidad a la radiación porque su cuerpo está en crecimiento, en formación. Debemos tener una estrategia selectiva. ¿Cuál es la estrategia? Entonces, por ejemplo, en las imágenes en tórax, descartar un neumotórax o un hemotórax con FAST
en general no vamos a encontrar mayor diferencia con un TAC. Si tenemos una radiografía de tórax normal y un paciente estable pulmonarmente, en general no va a requerir un TAC de tórax. Si tenemos un FAS de abdomen negativo y el paciente está estable hemodinámicamente, en general no vamos a necesitar un TAC de abdomen. Un paciente mayor de 2 años, con un trauma frontal, sin signos de alarma, sin pérdida de la conciencia, sin nada, pues no se va a beneficiar de un TAC de cráneo simple. Entonces es importante revisar en la literatura todas las personas que atienden niños, cuáles son las indicaciones de PECAR. O sea, esto se hizo con un estudio muy juicioso y de verdad vale la pena revisarlos y aplicarlos para nuestra vida. Siguiente. La otra cosa de la que no deberíamos ni hablar, pero que desafortunadamente cada vez es más frecuente, es la sospecha del trauma no accidental. Es el maltrato. Entonces, no lo vemos, usualmente no nos traen el niño porque se partió una pierna. Usualmente nos lo traen porque tiene una apendicitis. Y cuando le preguntamos, no, sí, es que como que hace como 6 meses se cayó. Sí, es que hace como 1 año se ha partido un dedito. Sí, es que hace como 1 año y medio tenía un golpe en el abdomen. Y al obviamente hacer todo el interrogatorio nos damos cuenta que tiene múltiples fracturas, obviamente ya consolidadas, múltiples hematomas o lesiones en diferente periodo de evolución. Y esto obviamente es importante aprender a identificarlo porque a veces la consulta a la que viene el paciente, en la que lo vemos, es el único momento que tiene el paciente de librarse de todo esto. Entonces debemos aprender a identificarlo y a reportarlo. Siempre, siempre es preferible que nos equivoquemos en algunos casos y que si el niño en el colegio se cae con todo o que tienes una coagulopatía de verdad o no sé, y no que sí lo estaban maltratando y después nos llega cuando ya no haya nada que hacer. Entonces, reportar salvavidas es importante tenerlo en cuenta. Y el último punto que quiero insistir con todos ustedes es que el dolor también mata. Parte de la reanimación en pediatría es el manejo del dolor. No nos podemos acostumbrar a tener un niño sin analgesia, en ningún caso, y menos con trauma. Yo estoy segura que todos nos hemos machucado y el machucón duele. Todos o los que se han fracturado, las fracturas duelen. Una quemadura duele mucho. Todo duele, todo duele. Y si el niño llora y grita y aumenta el consumo de oxígeno y además tiene un trauma craneoencefálico y además tiene una contusión pulmonar que no le da un aporte de oxígeno adecuado, pues su condición empeora. Y desafortunadamente esto es tan generalizado que hay estudios para esto. Y nos dice que el 32% de los niños en urgencias tienen un manejo inadecuado del dolor. Entonces esto aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la presión intracraneana y empeora el pronóstico vital de un paciente, independientemente de la lesión que tenga. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que tener habilidades o tratar de fortalecer nuestras habilidades en identificar y evaluar el dolor. Vuelvo y repito, hay que intentar disminuir todos los distractores. Entonces, que esté la familia, que no tenga hambre, que no tenga frío. Y si el paciente sigue irritable, puede ser que tenga dolor. A veces no entendemos el dolor, lo que digo, es que son niños y los niños todos lloran por todo. No siempre es así. Preocupación excesiva por las fluctuaciones hemodinámicas. Entonces, no, pero es que no le puedo colocar dipirona porque es que de pronto le baja la tensión. No le puedo colocar morfina porque es que de pronto deja de respirar. No, es que no le puedo colocar ketamina porque después, ¿qué tal me toca intubarlo? No, es que no le puedo. No. O sea, el miedo es mío porque no sé manejar los medicamentos. Pero el que está pagando el pato es el paciente. Entonces, no podemos caer en eso. Entonces, la solución no es no colocar nada. La solución es que yo aprenda a manejar los medicamentos. ¿Listo?
Entonces, se ha instaurado a nivel mundial un enfoque multimodal del manejo del dolor. Y el dolor no solamente como un signo, sino como un evento que causa ansiedad. Y un niño ansioso también es un niño que sufre. O sea, no solamente porque le duele, sino porque está en un sitio que no conoce, rodeado de 10 personas que no conoce. Entonces, una de las opciones que también se ha sugerido es hacer o sedar a los pacientes. Una sedación suave, que no tenga repercusión hemodinámica y que nos permita manejar el paciente y evaluarlo de una forma mucho más juiciosa. Entonces, han habido muchos estudios que nos hablan de propofol, de fentanil, de ketamina, de remifentanil, de midazolam, de Precedex, de todo lo que ustedes quieran. Y pues, ¿cuál es el medicamento más seguro? Pues yo creo que siempre será el que usted sepa manejar. Entonces, si usted está más familiarizado con la ketamina, a mí personalmente me encanta la ketamina. Es un medicamento seguro, no produce hipotensión, es analgésico, es sedante. Inicialmente puede provocar algo de agitación por la disociación, pero pues obviamente podemos adicionar un poco de una benzodiazepina a una dosis baja que nos disminuya esa disociación. Y ya, y entonces le damos analgesia, le damos sedación, lo controlamos y lo podemos evaluar adecuadamente toda la parte hemodinámica, ventilatoria y podemos hacer nuestro trabajo adecuadamente. Entonces, pues después de todo esto, es importante mencionar cuáles son las 5 cosas que cambian la supervivencia en un paciente de trauma. Oxigenar antes de intubar, oxigenar siempre. El paciente en trauma es el paciente en choque, el paciente, o sea, es un paciente choqueado, es un paciente que está ansioso, es un paciente que requiere que le coloquen oxígeno. No esperar que un paciente esté hipotenso, nunca jamás. No esperen que como no está hipotenso no hay necesidad de colocarle líquidos, como no está hipotenso, no hay necesidad de evaluar signos de sangrado, como no está hipotenso, entonces dejémosle solamente basales, 4 cc por kilo, no se hace. Aprender a hacer FAST, esa es la otra conclusión. Es importante, eso nos ayuda a salvar a los pacientes, nos ayuda a tomar decisiones tempranas. Hay que aprender a hacerlo. La tomografía, entonces, se debe hacer, sí hay que hacerla en pacientes seleccionados, hay que ser juiciosos con la selección para evitar daños. Y la última es que el dolor también se trata, siempre hay que tratarlo. Y la conclusión, el secuencial salva vidas y la primera hora define el pronóstico de un paciente politraumatizado. Eso quería mencionarles. Gracias. No hay necesidad. Muchas doctora Sandra por su charla, por la participación en espacios académicos, a la doctora Joana por la iniciativa, pues con todo el grupo y pues abierto el espacio a ver si logramos que todos los lunes sean las revisiones por parte de pediatría. De adelante, guardarles el espacio a transmisión y esperamos ya tenemos el cronograma de marzo, esperaríamos el cronograma del mes siguiente. Muchas gracias, doctora. Excelente. Gracias a ti, muchas gracias, Bolena, muy amable. Creo que hay que hacer postes.